Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro de Estado de SAT. Hoy tenemos con nosotros a Eliezer Ávila. Yo creo que una de las personas que menos introducción necesita acá en Cuba es él, ¿no? Todos recordaremos que hace unos años se dio un incidente en la UCI donde Eliezer le preguntó a Ricardo Alarcón sobre la posibilidad de viajar, sobre la libertad de tener algunos negocios, todos estos temas. Y bueno, causó mucha polémica las respuestas que dio Ricardo Alarcón. La mayoría de las personas quedaron con un mal sabor al ver que la persona que dirige la Asamblea Nacional no dio una respuesta realmente efectiva, clara a las preguntas que le hacía Eliezer. Bueno, hoy vamos a conversar con Eliezer sobre este incidente, cómo ha ido transcurriendo su vida, sus experiencias, sus impresiones de este tiempo. Y bueno, para eso está acá con nosotros. Gracias, Eliezer, por estar hoy con nosotros acá en Estado de SAT. No, gracias a ti. Realmente es muy útil que surjan espacios como este. Me puse muy contento cuando tuve acceso a algunos trabajos de lo que ya ustedes habían hecho. Y cuando uno está viviendo en un municipio como Puerto Padre, bastante aislado, por decirlo de alguna manera, de este flujo enorme de información que en La Habana, pese a todo, siempre fluye, pues cuando uno viene acá y ve todo lo que está pasando y el protagonismo que están teniendo algunos jóvenes que bueno, se dedican a arriesgar un poco y profundizar en este debate social, pues uno se queda simplemente admirado de lo que pasa, ¿no? Y entonces pues estoy muy contento de estar aquí. Bueno, para nosotros también es un placer tenerte porque en ese momento tú abriste un debate bastante intenso, la gente empezó a conversar sobre estas preguntas y bueno, fue una lástima que realmente no se pudiera hacer, digamos, esas preguntas que tú le hiciste en aquel momento a Alarcón, no se pudiera hacer después una mesa redonda donde tú y otros jóvenes pudieran haber discutido con él y con otros funcionarios esos cuestionamientos, esas dudas que tenían. Bueno, Eliezer, para empezar, coméntanos un poco cómo fue tu vida después de este hecho que ocurrió en la UCI, tus impresiones. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, todo este tiempo ha estado marcado por dos aspectos fundamentales. En un extremo está la actitud que pudiéramos decir popular, que tiene que ver con el respaldo no solo de la mayoría de los estudiantes y de la población universitaria en aquel momento, sino también con el apoyo de la gente en la calle. Yo te cuento que después de eso viví experiencias preciosas, únicas y inolvidables para mí. Yo salía y en una guagua, en la calle, en un parque, donde quiera que la gente me identificaba. Yo salía a hacer una gestión de 10 minutos a La Habana y me pasaba un día y a veces no llegaba ese día y llegaba al otro porque la gente me invitaba a comer a su casa, a sentarnos a conversar, a compartir. Pareciera realmente que había hecho una especie de acto heroico, no sé, realmente no lo hice con ese objetivo ni nunca me lo creí así, ¿no? Pero me asombraba el nivel de apoyo, de reacción, e incluso personas que no se ocultaban para manifestarme en plena calle. No sé si eso se puede decir aquí, pones el pitico, pero me decían, cojones, mi hermano, qué bueno que pasó eso. Y todo el mundo muy interesado en saber, bueno, pero ¿cómo fue posible? ¿Cómo tuviste acceso a la televisión? Y sobre eso siempre me hacen un grupo de preguntas muy grande que yo trato de responder cortésmente, pero el tiempo y la dinámica del cubano pues no me permite hacerlo en una acera, en una calle, en una guagua, conversar mucho con la gente. Y el acto de comunicación en sí es algo que me encanta, me nutro de eso y por eso creo que esta posibilidad en este espacio de tal vez con un poquito más de tiempo, no con un formato ajustado, ni con un guión, ni mucho menos, pues uno puede conversar un poco más y desahogarse en algunas cosas. Eso es un lado. El otro lado, que es la parte de algunos dirigentes, sobre todo del tema del partido y de toda esta parte más reservada, que aunque te confieso que he discutido poco o nada con este tipo de personas porque normalmente no me ofrecen la posibilidad de establecer un debate, una discusión, y lo han evadido mucho.
sí en sus acciones, en sus decisiones que tienen que ver conmigo, se ve reflejada una posición muy reservada, muy conservadora con respecto a todo. Me gradué bien en la UCI, discutí mi tesis de graduación, se me asignó un trabajo en un joven club en Puerto Padre. Estamos hablando de en qué año exactamente y en qué mes fue que yo te me graduaste. gradué hace 2 años y algo, ¿no? Soy de la tercera graduación. Terminé el servicio social hace aproximadamente 3 meses. El servicio social transcurrió en un joven club de allí de Puerto Padre. No puedo decir que haya sido tal vez el trabajo que desarrolló en mí, las habilidades que haya aprendido en la UCI, ni mucho menos, porque bueno, allí van los muchachitos a jugar, los cursitos son de iniciación en Windows y esas cosas, y realmente no es que explotara mucho ni desarrollara ninguna habilidad allí. Pero bueno, no creo ser el único en ese caso. A casi todos los graduados de la UCI que han salido del proyecto en sí, pues viven un poco esta frustración de no desarrollarse en esta ciencia joven que es la informática, que todos los días cambia y demás, y uno siente la impresión de estar pues bien atrás Bueno, eso siempre ha sido sentido, una contradicción fuerte que yo creo que todos los universitarios en Cuba hemos salido. O sea, si de alguna forma se invierte en crear nuevos profesionales, inversión que aunque aquí siempre se usa el término de Estado como un ente supra, yo creo que finalmente es una inversión que hace el propio pueblo cubano, es el trabajo de la gente. A mí me gusta que tú me digas eso porque veo que al fin encuentro una persona que tal vez entiende esta disyuntiva de lo gratuito y de lo que el Estado te da o no. Yo tengo un análisis sobre esto muy particular. Fíjate, yo creo que en el mundo no existe nada gratis. Eso en primer lugar. Las personas lo pagan todo. La cuestión está en cómo lo pagan. Si en Argentina, por ejemplo, en vez de pagarle, un ejemplo, $3,000 a un médico mensualmente, le pagaran $20 como le pagan en Cuba, le podían regalar ampliamente la educación y la salud y todos los servicios de eso que siempre van a costar menos, ¿no? Lo que pasa es que aquí cuando se dice, bueno, le construimos una escuela, le construimos un hospital, esto, aquello, digo, bueno, ¿quién es el millonario que nos está donando toda esa cantidad de dinero para regalárselo a la gente, no? Sí, exactamente. Sí, o sea, es el fruto del trabajo, del sudor del pueblo, de todo el país, en manos de alguien que tiene el poder de administrarlo de la manera en que tal vez políticamente lo entiende mejor y de ubicar las cosas en Cuba o fuera de Cuba como las entiende. Entonces, pues simplemente es alguien que está administrando esos bienes del pueblo, pero para nada es gratis. O sea, ya se paga con el trabajo de todo el mundo. Ahí lo que te venía comentando es que realmente resulta frustrante todo un pueblo pone su esfuerzo y los estudiantes también ponen su esfuerzo porque evidentemente para graduarse de este tipo de carreras de informática, de ciencias, hay muchas carreras que se requiere realmente un esfuerzo para graduarse. Lo que es frustrante es que ese esfuerzo casi se echa a la basura. Yo me siento estafado, la realidad es esa. Fíjese, yo pude haber sido un gran médico. Y te confieso algo, yo desde chiquitico operaba los caguayos y tenía toda esta inquietud de la medicina. Y hoy en día incluso me leo mucho mejor una revista de genoma humano, de cualquier avance en este sentido, y me cuesta trabajo leerme un libro de informática. Y lo confieso, yo no sé si yo podré llegar a ser un buen informático. Nunca fui, dentro de mi grupo en la UCI, un destacado en el asunto de la docencia y la informática. Siempre asumí roles de liderazgo, de sumar personas a causas. Casi siempre me asignaban las causas más difíciles, donde nadie quería ir. Yo era capaz de sumar un grupo de gente, ir y cumplir la tarea y hacerlo bien. Y entonces, pues en la FEU siempre tenía un lugar para esto, ¿no? Pero no era mi vocación la informática en realidad. Mi vocación era la medicina. Incluso en el pre me destaqué mucho en esta ciencia y pues casi con la carrera en la mano cambié de opción y decidí ir en la informática porque, hablando en plata, en aquel momento los duros tenían que ir para la escuela del comandante, para la escuela de la UCI. Las personas que fueron de La Habana a hacer la propaganda de la UCI a las provincias no escatimaron en hacer expectativas, esa es la verdad.
Y entonces, pues, motivado por esto, y como tenía escalafón y tenía todo lo que hacía falta para ir para allá, y era además el presidente de la FEN de la escuela, pues nada, me fui muy contento para la universidad. Y ahora resulta que yo soy de los que primero quedamos sin trabajo en el municipio, de los adiestrados, ¿no? Y entonces, de alguna manera, uno siente que alguien te mintió, ¿no? Déjame hacerte una pregunta, Eliezer, porque para los que vivimos aquí en Cuba estas cosas los entendemos, pero hay incluso mucha gente que nos va a ver fuera de Cuba, y incluso cubanos que ya llevan tiempo fuera y no están familiarizados con estos temas. Cuando tú terminas la carrera, uno debe siempre hacer 2 años de servicio social. Correcto. Después que terminas el servicio social, ¿cómo tú buscas tu empleo? Yo siempre que abordo cualquier tema lo hago desde la más cruda realidad. En Cuba la cuestión del empleo pasa por el asunto de los contactos, indiscutiblemente. Todo el que conoce a alguien que está en una firma, o en el turismo, o en alguna empresa, o en lo que sea, que puede engancharte en algún lugar, pues lo hace. El Estado, cuando te gradúas, hace un esfuerzo enorme imponiéndole a pequeños lugarcitos por ahí donde hay una computadora, donde realmente no haces falta para nada, el hecho de que tiene que recibir 1, 2, 3, 4 días adiestrado y estar allí. Se busca un presupuesto de no sé dónde para pagarte algo en ese tiempo, pero esas instituciones, como era el caso de mi Joven Club, están locos por quitarse esa carga de arriba. Hay que ahorrar. Y entonces, pues nada, terminamos el servicio social allí, donde realmente nunca tuvimos un verdadero trabajo acorde a un poco lo que estudiamos, ¿no? Pero ya terminan su compromiso contigo. Y entonces, ¿qué pasa? Pueden haber resoluciones por ahí que digan que los adiestrados, que si no pueden dejarlos en la calle, que si hay que hacer alguna oferta. Pero, por ejemplo, si ahora mismo yo voy al Ministerio del Trabajo allí y armo un petate, como dicen, bueno, necesito un trabajo. Entonces, te lo buscan realmente, te ponen de secretario de la secretaria, de la secretaria, de la secretaria, en una oficinita de educación por ahí, ganando una bobería de 8 de la mañana a 5 de la tarde, que además te quitan tiempo de lucharte la vida tan necesaria que hace falta, tal vez arreglando una computadora en la calle, haciendo alguna cosa para el arroz y los frijoles del día, y también te calla la boca, porque trabajo tienes. ¿Cómo fue cuando ocurre este hecho que todos conocimos, que vimos bueno, nunca, yo no estoy seguro si en esa época yo no estaba en Cuba, no estoy seguro si tu intervención se puso en el televisor, tengo entendido que no. ¿Sí se puso? No se puso. Lo que sí se puso fue después cuando se hizo esta especie de conversatorio donde participaste tú y otros muchachos desmintiendo que te habían golpeado y estas cosas. Eso sí se puso en la televisión. Eso sí se puso en la televisión. Eso sí se puso. Pero, ¿cómo transcurrió tu vida después de este incidente? ¿Cómo fueron tus estudios dentro? Me comentabas que en la calle a la gente le pareció maravilloso, que tu percepción era que a algunos funcionarios no le había gustado. Pero, ¿cómo pasó en la escuela? ¿Qué fue? Bueno, mira, en la escuela puedo decirte que todo el universo de participación que yo tenía a través de la FEU, por ejemplo, de publicar artículos en la página web de la universidad, en salir en UCITV dirigiendo alguna reunión, alguna cosa, o sea, todo lo que implicara algún protagonismo de frente a los estudiantes, se eliminó inmediatamente. O sea, con el asunto así mismo me lo expresaba, no se te puede dar demasiado protagonismo, porque entonces hay personas que ven en ti un cierto líder. Un líder. Y entonces, pues tú sabes cómo es el asunto del temor al liderazgo ajeno aquí. Pero bueno, las preguntas incluso que tú habías hecho, nadie podía tildarla de disidencia, porque tus preguntas eran muy dentro de la propia articulación del sistema. O sea, preguntando desde una posición donde o sea, llegabas ahí automáticamente, poniéndole unos pasos más adelante de lo que normalmente se dice, ¿no? Entonces, ¿cuál era la molestia? Yo creo que estos sistemas que yo pienso que luchan a ultranza por mantenerse largos periodos de tiempo, casi infinitos, que abarcan la vida de toda la gente en muchos casos, en el poder, tienen casi que un plan de ir, bueno, según el globo se va hinchando y la presión va subiendo, yo voy soltando un poquito de aire, doy un poquito de cordel y así la gente se entretiene un tiempo
y vuelvo a dar otro poquito, y así siguen pasando los años, ¿no? Y tal vez en aquel momento exigir una respuesta a no uno ni dos, sino a 4 o 5 asuntos importantes, definiciones importantes en el país, un poco que ellos lo consideraban muy prematuro. Esto nos vira la cosa muy rápido. Fíjate que surgió un debate nacional muy interesante que de alguna manera despertó una expectativa que hubo que de alguna manera hacer algo para que esa expectativa pues se calmara, disminuyera. Y una pregunta, Eliezer, en ese momento no hubo ningún llamado de algún funcionario, de alguien para, digamos, conversar más en privado, bueno, a ver cuáles son tus dudas, cómo eso no ocurrió. No, la universidad estaba muy preocupada, sobre todo la dirección del partido, por el asunto de cómo había quedado la universidad de frente al Arcón. Y entonces se nos pidió hacer una especie de carta donde recuerdo que de alguna manera la historia era quedar un poquito mejor con Alarcón, ¿no? No sé si le harían llegar el pedacito que yo escribí porque, bueno, era entre todos, los 4 o 5, no sé qué, y la parte mía fue... O sea, la preocupación no era por las preguntas y las dudas tuyas, sino cómo se sentía Alarcón. Sí, eso sobre todo. Me refiero a la dirección de la universidad. Sí. Y cómo quedaba la UCI como institución frente a Alarcón, ¿no? Y a la dirección de la revolución. Entonces, yo lo que hice fue invitar a Alarcón a seguir el debate, ¿no? Y bueno, no sé si eso le llegaría, pero la preocupación en sí era esa. Y entonces los más recalcitrantes, los rojos más recalcitrantes, como siempre, ni siquiera hicieron hincapié en el sentido ni de las preguntas ni del debate, sino tal vez en la forma, que si era o no el lugar adecuado, que si era o no el momento adecuado. Y como yo en mi vida nunca conozco ni he visto que haya llegado el momento adecuado para esas cosas, para mí el momento adecuado es todo momento. Y entonces, pues bien. Bueno, pero yo creo que era una reunión convocada por los directivos de la escuela. Era para hablar del asunto de las elecciones, explicar cómo era el proceso eleccionario en Cuba, que realmente no necesita mucho tiempo para explicarlo porque es una cosa muy simple, pero yo lo que no entiendo es cómo muchas personas ven divorciado del asunto de las elecciones la realidad. La realidad que vive el pueblo de Cuba, porque el problema es que las elecciones en el mundo entero son una oportunidad. Exactamente. Precisamente para... es un plebiscito para el poder. Exactamente. Uno ve en el cambio de poder un arma. Claro. Que está en manos del pueblo y que permite de alguna manera la movilidad, la evolución, que para mí es tan importante. Usted puede dar un paso para adelante, para atrás, para el costado, no sé qué, pero a la larga siempre irá en una dirección. Y aparte, déjame decir un puntico ahí. Lo importante de las elecciones es que es una forma, que es un plebiscito con respecto al poder y da la posibilidad al pueblo, al ciudadano, de cambiar o mantener el poder existente en forma pacífica. Porque eso es la ventaja que brinda una democracia, que no se necesita que haya violencia, que no se necesita que haya inestabilidad en el país para sencillamente decirle a un grupo que esté gobernando, mira, nosotros no estamos de acuerdo en las cosas como las estás haciendo y en vez de querer a Pedro Pérez de presidente, queremos a Juan González, ¿no? Exacto. Mira, yo siempre he pensado que, siempre no, ¿para qué nos vamos a engañar? A partir de que tomé conciencia de estos temas, ¿no? Porque uno a veces, estudiando tanta matemática, física, no sé qué, no es que tenga mucho tiempo para pensar. Pero a partir de ese momento sí leí mucho, pensé mucho, reflexioné mucho, aprendí mucho. Y ahora me doy más cuenta que nunca que simplemente el sistema eleccionario en Cuba es totalmente una cosa de risa. Fíjese, un ciudadano ni siquiera elige a su gobierno del municipio, ni siquiera. Usted elige a alguien del barrio. Normalmente, como la gente ve divorciado todo este sistema de gobierno de la realidad que está pasando, elige, como se dice en informática, al más pringao, no sé cómo se dice en la calle, un tipo que realmente no pinta nada, uno que le gusta andar de reunión en reunión con su agendita debajo del brazo y que no es más que un portavoz de lo que le dicen en el municipio para transmitírselo a la gente. Bueno, no hay esto, no hay otro. Ya, elige a ese señor que va al municipio y que ya existe toda una política de cuadro, que odio le tengo esa palabra, una política de cuadro donde unos factores, que odio le tengo esa otra palabra, los factores, que son los que al final deciden, promueven
quién debe ser, o quién se debe mantener, o quién debe cambiar en ese gobierno municipal, que al final eso también sucede a nivel provincial, y que después hay una asamblea nacional, que entonces en el seno de esa asamblea nacional, porque usted tal vez no puede atender bien a 11 millones de personas, pero a 600, 800 los puede atender un poquito mejor. Y entonces pues es ese pequeño grupo quien tiene el privilegio de, en nombre de todo el pueblo, que yo no sé realmente quién le dijo que representa realmente lo que yo veo en el pueblo, porque los temas que discute el pueblo allí no se discuten, pero bueno, son esos los que eligen después al presidente de la... Fíjate que estamos como a 7 pasos electorales del presidente, que llega a ser inmune al criterio del pueblo. Entonces, para mí ese sistema, en primer lugar, no tiene ningún sentido. Y aunque ahora me dicen que está escrito por ahí en los lineamientos de hacer algunas elecciones en no sé qué año, una cosa, si usted hace unas elecciones donde en primer lugar hay un solo candidato, hay un solo partido, porque fíjate que esto hace falta mucho tiempo para explicarlo teóricamente, pero tampoco tiene sentido asumir que en un país solamente existen partidarios de una tendencia política, porque además yo creo que eso se le debería enseñar a los niños en preescolar. Apenas que toman conciencia en esta asignatura cívica, había que enseñarles que el comunismo o el socialismo o los comunistas no son más que una tendencia de las millones que existen en el mundo, que no tiene por qué tener ni más ni menos razón que otra de las tendencias políticas que existen, y además asumiendo que son muy minoría. Creo que es absurdo y descabellado pensar que es la razón absoluta del mundo y que está claro que todo lo demás no sirve. Entonces, yo pienso que en un país deben haber... ¿Qué es lo que es un partido? Si nos ponemos a ver, son un grupo de personas que tienen, digamos, intereses políticos medianamente comunes, que se definen como naturalistas, conservadores o verdes o defensores de las ballenas o lo que quieran, pero que son de alguna manera una porción del pueblo y debe estar representado. Y a mi juicio, si en Cuba hay, suponer, 1 millón de comunistas, en la Asamblea Nacional es lógico que haya, ¿qué por ciento representa 1 millón de 11 millones? ¿El 9%? Bueno, el 9% de los diputados que sean comunistas. Ah, pero si hay otro millón que, suponer... Socialdemócrata. Bueno, entonces en proporción a las personas de esa tendencia política, pues allí tiene que haber diputados. Mira, yo veía hace poco un programa de España donde los debates que ocurren en la Asamblea no salen como una notica en ninguna parte, sino que se ve allí de frente la gente parándose y dice: señor presidente, yo creo esto, yo creo aquello, yo creo que su política no es acertada, yo creo... Eso es creíble, ¿no? No, y se dan los debates entre los diferentes candidatos. Claro, también. Y hasta que no hable el último representante. Fíjate, si hay 4 gatos en el país que tienen un diputado, hay que escuchar a ese diputado. Pero en esos países, esas personas tienen personalidad política. Y es un fenómeno interesantísimo. Cada persona tiene una personalidad política, es capaz de opinar desde su propio criterio, por supuesto, un poco acorde con la tendencia de su partido, lo que sea, pero incluso un ministro se ve a veces con Putin y Medvedev. O sea, uno opina una cosa respecto a un tema y el otro opina lo contrario. Y están en el mismo gobierno, pero uno es uno y el otro es el otro. O sea, la parte que no tiene sentido es que 600 diputados y no sé cuánto del Comité Central y toda esa gente sean el reflejo exacto del pensamiento de una sola persona. Porque además, viéndolo con un juicio racional, normal, fíjese, sin plebiscito político alguno, gobernar sin oposición es un problema. Es un problema. Fíjese cuántas veces usted con su mujer en su cama va a tomar una decisión al otro día y gracias a que lo consulta con ella y le dice: mi amor, pero yo creo que esa decisión no es acertada, yo pienso que se podía hacer aquello otro, no sé qué, y simplemente con consultar con su esposa, usted moldea, usted inserta, enriquece su idea, y al final la ejecuta un poco más consensuada. Imagínese usted un gobierno que toma decisiones con implicaciones tremendas para la vida de un país completo. ¿Cómo es posible que simplemente piense y ejecute, y la imprudencia pulula? Y entonces por eso hay que estar
ejecuta, rectifica de nuevo, vuelve para atrás, vamos a experimentar así, vamos a experimentar así. Es que las ideas no se maduran porque no se discuten. Y estoy hablando no ya de la influencia extranjera, ni de quién dice en Francia o en Estados Unidos, o en no sé dónde que debe pasar en Cuba. No, estoy hablando de lo que sucede allí en el seno de la representación del pueblo, que es donde deben estar todas las tendencias políticas cubanas representadas, y es allí donde debe de tener calor ese debate. Y una pregunta, Eliezer, entonces en ese momento cuando se dieron todos estos debates, porque yo recuerdo que incluso no fuiste tú el único que hablaste, hubo otros compañeros tuyos que hablaron también. Esa discusión terminó ahí, sencillamente se trató de aplacar todo el polvo que se había levantado y así, o sea, concluyó así. En ningún momento se trató de extender más de estos debates, de dar alguna respuesta. Eso se trató de aplacar y punto. Lo único que trascendió fue un poco organizar un sistema de respuesta de la universidad ante la campaña difamadora, mediática, así como le llaman este asunto que se daba en el exterior, que sí, que algunos reproducían el texto completo, otros algunos fragmentos, otros no sé qué, pero bueno, en realidad estaban haciendo eco de una cosa que sucedió, ¿no? Pero bueno, se basó más en la estrategia, en esa respuesta de la universidad más pura, ideológicamente, que no en sí en profundizar en el debate concreto de lo que allí se planteó. Y ningún funcionario fuera de la escuela los llamó para hablar nada. No. Recuerdo que Sáez, en aquel momento del partido de Ciudad de La Habana, se mantenía muy al tanto, llamaba constantemente cómo están las cosas, qué se está haciendo, tengan ese muchacho ahí, debe haber dado instrucciones de que no me molestaran mucho. Y pues la cosa más menos normal, ¿no? Por debajo del piso todo moviéndose, pero a mi alrededor la cosa estaba más o menos normal. Después fue más problemático cuando salió la llamada entrevista de Méndez, que es un periodista independiente de allá de mi pueblo, que aunque tal vez yo no estuve muy contento en ese momento con cierta manera en que abordó algunos temas. O sea, me estás hablando ya después que terminaste tus estudios, ya después de graduado. No. Ya todavía en la escuela. Sí, en las vacaciones de ese propio año. Ah, perfecto. Sí, nosotros tuvimos allá una conversación. Y entonces pues él publicó una especie de entrevista que tenía algunos matices más de él que míos, ¿no? De un idioma que yo no es que no acostumbro a hablar así, ¿no? De que la dictadura castrista, de que no sé qué, o sea, no es mi estilo. Y entonces tenía un poco de esto. Y entonces, pues llamó, claro, era el pretexto ideal, ¿no? Para decir, bueno, estás ayudando, estás plegado al enemigo. A lo que pasa, sí. Y entonces ahí sí se me sancionó por la juventud oficialmente. Se hizo toda se llenó el grupo. Estamos hablando de qué tiempo después del incidente fue que ocurrió iniciando esa el nuevo curso. El nuevo curso, sí. Y aunque, fíjate qué cosa tan curiosa, ¿no? Cuando se hizo una votación en el grupo, aún con funcionarios de la juventud allí, la mayoría opinó que no se me debería sancionar. Sin embargo, dijeron, bueno, este funcionario que fue a hacer esa reunión allí no era muy eficiente. Vamos a ir todo el alto mando. Y entonces ya vino decano y esto y lo otro, y la juventud a nivel de la UCI. Hicieron una reunión allí donde la gente a punto de graduarse tenía mucho, yo creo, un juego. Y le temblaron las piernas, lo digo así mismo, a unos cuantos, y por una diferencia de 1 o 2 votos, una cosa muy 15-14, algo así, se decidió aplicarme una sanción que no fuera la separación de las filas de la juventud. Pero tú sabes que todo esto que me estás contando realmente es muy curioso, es muy típico en este país, ¿no? Yo creo que cualquier funcionario, cualquier persona que tuviera 2 dedos de frente, cuando tú hiciste tu intervención y todas tus preguntas, lo primero que se tenía que haber percatado era que tú eres una persona con fuerte liderazgo, con carisma para tratar para echar adelante las cosas, y lejos de atacarte, lo que ellos debieron de alguna forma decir, bueno, vamos a ver cómo podemos hablar con Eliezer, tomar sus ideas, porque como te comentaba al principio, tus preguntas para nada fueron cuestionando el sistema. Tú cuestionabas cosas que no te gustaban, cómo estaban funcionando, y que resulta ahora, en el año 2011, Raúl Castro dice que ese tipo de críticas se deben hacer. O sea, entonces
Sin embargo, todas esas medidas que se tomaron, de alguna forma, lejos de buscar, por ejemplo, facilitarte que tuvieras un trabajo acá en La Habana, donde tú pudieras realizarte profesionalmente y donde pudieras poner, digamos, también servir para impulsar un cambio en la sociedad cubana, pues sencillamente lo que hicieron fue relegarte a una posición donde sabías que tú ni profesionalmente ni con tu actitud de liderazgo ibas a poder hacer nada, ¿no? No, y está claro que en Puerto Padre las oportunidades de comunicación, de todas esas cosas, porque déjame decirte que estando en la UCI siempre quisieron acercarse a mí muchos periodistas cubanos, extranjeros, independientes, de todo tipo. Ellos sabían que había un interés mediático en hacerme un seguimiento, y entonces pues bueno, Puerto Padre ofrecía todas las garantías para eso. O sea, un municipio casi aislado, sin comunicación, sin nada, un trabajito ahí para entretenerme, y entonces pues creo que fue una decisión bien consensuada, de decir, bueno, vamos a ponerlo allí. Yo estaba solicitando hacía tiempo ya el cambio de dirección para La Habana, bien argumentado, precisamente con un interés profesional y demás, con todas las garantías, pues para una casa que sobraba en metros cuadrados y todo bien, y se me denegó sin motivo, denegado. O sea, eso fue cuando todavía estabas estudiando, cuando ya correcto, ya al final de los estudios, previendo graduarme y quedarme aquí en La Habana. Claro. Tuve que apelar ya a la Asamblea Provincial del Poder Popular, donde se dieron un lujo terrible para responderme, y además me presenté en la Asamblea Nacional. Me informaron que Alarcón no estaba allí, pero ya un poco malhumorado quería tratar de frente qué era lo que estaba pasando conmigo, por qué me denegaban esa posibilidad. Yo siempre he sido una persona que me ha pasado la vida estudiando. Yo no tengo ni una multa por no traer el carnet de identidad. O sea, yo jamás he visto un policía de frente a mí pidiéndome un documento. Y entonces no pueden confundirme con la persona que viene a La Habana a hacer no sé qué cosa. Yo quería la oportunidad de trabajar y demás, no sé qué, y no entendía por qué me estaban denegando aquello. Bueno, lo cierto es que después que me presenté en la Asamblea Nacional, un tiempo después me llegó la noticia de que ha sido aprobado tu cambio de dirección. Actualmente yo tengo dirección de La Habana. Entonces, cuando tú terminas ya tus estudios, te vas a cumplir tu servicio social en Puerto Padre. O sea, ¿quisieras comentar algo más en ese periodo de la UCI? Sí, mira, la dirección de La Habana me llegó cuando ya estaba en el servicio social en Puerto Padre. Ah, ok. Para cambiar para acá, debía ser en la misma institución. En un joven club viviendo en Ciudad de La Habana, con ese salario te mueres de hambre. Y entonces, pues, pensé que iba a estar un poco allí con la familia, además, pudiera tal vez esta etapa pasarlo un poco mejor, que era una camisa de fuerza, ¿no? En algún lugar. Y entonces, pues, ya terminé mi servicio social allá en Puerto Padre. En Puerto Padre. Durante el servicio social te dedicaste a trabajar en este joven club. ¿Tú hiciste algún otro tipo de actividad, digamos, incluso en lo personal? ¿Cómo transcurrió esos 2 años? Lo bueno del trabajo en el joven club, además de que te ofrecía una cuenta de correo y cierta navegación, usted sabe que para las personas que tenemos inquietudes sociales y políticas, como comentaba ahorita, yo resisto más el hambre que la desinformación. Eso era un gancho para mí, para estar allí, ¿no? Mantener cierta comunicación. Y lo otro que hice fue siempre en la calle instalar computadora, dar mantenimiento, cositas así que uno va cobrando su dinerito, y al final del mes pues es otro salarito, ¿no? que lo suma a esto para, ya sabes, el arroz y frijoles del diario. Entonces, terminas tu periodo de servicio social y ¿qué comienzas a hacer? Bien, yo había adquirido junto con mi ex esposa, no esposa de casados y eso, pero bueno, vivíamos juntos con una muchacha genial, y teníamos un Copelita, esto de vender helado en barquilla y esas cosas. Y dije, bueno, como tenemos ese negocito, tendré que dedicarme yo mismo a operarlo y esa cosa. Sacamos los documentos necesarios a nombre de ella, porque como yo tenía dirección de La Habana, no podía registrarme en el libro de la ONAP en Puerto Padre. Tenía que venir a hacer un viaje a La Habana sin dinero de ningún tipo, invertir en eso, en venir a dar una firma aquí donde es mi lugar de residencia, para entonces ejercer una licencia que supuestamente es nacional allá en Puerto Padre. Bueno, es otra historia. Y allí más o menos yo administré aquello algunos días, ¿no?
Pero resulta que con todo este surgimiento de millones de negocios en el país, tanta gente en la calle sin trabajo, los mismos salarios para los demás, que ahora si le duraba antes 5 días, ahora le dura 2, no hay dinero en la calle. La gente quiere tomarse un helado, pero no puede comprarlo. Y entonces, pues las ventas de todos esos negocios fueron al piso hasta el punto de hacerse un fenómeno para perder. Y entonces, pues decidimos terminar eso. Ahora estamos vendiendo el equipo y esa cosa. Bueno, aquí hemos hablado también en otros programas sobre la cuestión de los impuestos. Los impuestos son excesivamente abusivos, ¿no? Están, pareciera, diseñados igual que los precios de estos artículos para los campesinos y esas cosas. O sea, todo ese diseño de precios, de artículos y de impuestos pareciera hecho por una persona que no vive en Cuba. Una persona tal vez que no ha salido detrás de un buró del ministerio aquí en La Habana. Parece hecho por un extraterrestre, la verdad. Quien analice todas esas cosas, bueno, o llora o se ríe o yo no sé, porque realmente no responden a los intereses reales de la gente, que supuestamente estamos luchando porque la gente eleve su calidad de vida, porque más o menos tenga algún resultado de su trabajo. Bueno, pues para nada. Todo está diseñado para que la gente, a mi juicio, no tenga recursos económicos. No sé realmente cuál es el miedo de que la gente tenga recursos económicos, porque en Cuba sabemos que, por ejemplo, los artistas, no sé quién, que tienen acceso a otro nivel de la economía, bueno, lo primero que hacen es arreglar su casita, ponerla bonita, tal vez tener un carrito en que moverse, ayudar a la familia, o sea, millones de cosas antes de conspirar, ¿no? Yo lo que veo a un cubano cuando se le va el hermano, el padre, alguien para afuera y empieza a mandarle dinero, no sé qué, pues trata de más o menos tener lo básico para vivir dignamente y más o menos así, ¿no? Y entonces no entiendo, porque además si la gente tiene dinero, mejor. Fíjate, cuando pasa un huracán, todo el que pudo construir su casa bien hecha y demás, un techo menos que hay que dar. Bueno, también es una noticia menos en televisión de que se le dio un techo y que la revolución le dio un techo, porque hay que contar con eso. Esto, cada vez que pasa un ciclón se lleva todos los techos de basura, esto que hay. Se le vuelven a dar techos de basura, que cuesta la producción por ahí, no sé, un techo completo de una casa, pone que cueste 7, 8 pesos cubanos, hechos de materia prima de esto. Sin embargo, es todo un acto aquello, ¿no? Te entregamos un techo, no te abandonamos, aquello es terrible, no sé qué, pero está claro que el próximo ciclón se lo va a llevar. Ok, una pregunta, Eliezer, porque quisiera después, cuando terminemos con esta parte primera de la entrevista, hablar más sobre estos temas. Ya entrega, ustedes decidieron detener su negocio de venta de helados. En este momento estás desempleado. En este momento, dicho en idioma universal, estoy en el paro. Con la diferencia que no lo cobro. Ok. Entonces, bueno, quisiera preguntar, desde el momento, bueno, cuando empezaste a estudiar, todo este incidente que pasa con Alarcón, terminas tus estudios, te vas a trabajar a Joven Club y después pasas al cuentapropismo. De toda esta trayectoria, ¿cuáles son tus experiencias principales? Mira, yo te confieso que he aprendido más en estos 2 años y tanto que en mis 26 años de vida. Siempre que uno forma parte de este mecanismo de burbuja, de estar en la universidad, de estar concentrado en las asignaturas, en las actividades propias de la escuela, primero no tiene tiempo y después tampoco tiene información, pero la mente no evoluciona al ritmo que evoluciona cuando tú sales a la calle, te enfrentas a la realidad cruda. Ya no es tal vez un mantenido de tu familia que hace un esfuerzo enorme quitándose de todo para que tú estudies acá, que es carísimo. Estudiar en la UCI para nosotros los orientales suele ser carísimo, porque la gastronomía allí está diseñada de una manera que cuesta. Es el mismo pan con perro a 10 pesos y es esta historia que nunca es suficiente lo que se produce para comer. Si sales a La Habana, imagínate. Entonces la mayoría de nosotros estamos allí teniendo la misma rutina y realidad diaria, y no había tenido la oportunidad que he tenido en estos 2 años de evolucionar muy rápido, madurar muy rápido en millones de ideas y de conceptos que yo mismo proclamé en algún momento y que veo en la práctica que no funciona. O sea, ahora es que yo de alguna manera confieso que tengo los pies puestos sobre la tierra. Esa es mi principal experiencia. Tú sabes que a mí me ha llamado en los últimos tiempos mucho la atención cuando estoy en la calle, veo a muchos muchachos jóvenes, bueno, más jóvenes, incluso que tú,
que ahora están muchos de ellos estudiando en escuelas del Minin y en las escuelas de la FARC. Y veo muchos de ellos también en los carros, moviéndose en las motos. Y mi pregunta siempre ha sido, incluso le he preguntado, le he dado botellas a alguno de ellos, y le he preguntado, bueno, ¿cuáles son tus expectativas? Porque evidentemente en ningún país normal 1% de la población tan grande puede estar perteneciendo a los órganos que son de orden, porque se supone que el ejército, para el tamaño que tenemos, para el tamaño que tiene Cuba, debería ser mucho más chiquito, y no debería haber, ya que el gobierno habla de plantillas infladas, no debería haber esas grandísimas plantillas infladas de personas que trabajan en seguridad del Estado, siguiéndole la pista a cualquier individuo que hace lo más mínimo. En estos días, por ejemplo, un caso que ha sido muy emblemático es el del Sexto, que bueno, en las grafitis en el mundo entero hay muchísimos grafiteros, y sin embargo las otras noches llega aquí a las 3 de la mañana aquí a la puerta de mi casa y traía 2 carros detrás. O sea, ¿cómo ves tú esta situación? Porque tú recién te gradúas, en 2 años ya puedes ver toda esta realidad. ¿Qué crees tú que ve el joven cubano que está estudiando, estos muchachos que también están estudiando en las escuelas del Minin, de la FARC? Porque al final están heredando un problema a toda la sociedad cubana. Sí, mira, yo pienso que en esencia es una inteligencia desperdiciada. O sea, el país no avanza más rápido porque su sistema de inteligencia, de fuerza, de juventud, de empuje está totalmente mal empleado o subempleado o no se emplea en nada. El capital humano que sea. Exactamente. Fíjese, las escuelas militares suelen ir a los más inteligentes, más sanos, más fuertes, mental, físicamente, y entonces recoge a lo mejorcito de la sociedad y los pone en unos camelitos ahí a aprender que cómo tira el tanque, que cómo hace no sé qué, pero aquí lo que hay es que sembrar papa, hay que criar chivo, hay que criar vaca. Y entonces es obvio que la cantidad de recursos que hay que... Fíjese, Cuba es el país de no hacer estudios, ¿no? Nosotros reflejamos en la prensa todos los estudios que hacen las instituciones no gubernamentales en Estados Unidos, en todos los lugares de las estadísticas, ¿no? Bueno, yo quiero saber y que se haga público, si es posible, cuánto gasta las Fuerzas Armadas, cuánto gasta el Ministerio del Interior, cuánto combustible, cuánto en salario, cuánto en comida, con el objetivo de preservar. Habría que ver qué o a quién. Fíjese, porque el que firma todos esos presupuestos obviamente está muy interesado en preservarse a sí mismo, está claro. Y yo considero que es obvio que un país debe tener sus mecanismos para defender de alguna manera las amenazas del terrorismo, no sé qué, pero con el mínimo de personas, aplicando la tecnología, aplicando un grupo de cosas, pero no puede ser que usted pretenda poner un individuo detrás de cada cubano. Aunque ellos tienen también otros sistemas muy efectivos, porque déjame decirte que el asunto de Cuba es el laboratorio político más sofisticado del mundo. A mí no me cabe duda de eso. Han estudiado la experiencia de sistemas anteriores, incluso en Cuba, muy poco inteligentes, por cierto, porque querían preservarse a punta de cañón. Y cuando usted mata a 4 o 5 hijos del pueblo, el pueblo se encabrona, ¿no? Pero si usted priva a las personas, por ejemplo, de toda la comunicación interpersonal. O sea, yo nunca he visto una etapa de coincidencia tan clara como la que existe hoy en Cuba. Usted puede conversar con un doctor, un deportista, un mendigo, porque hay muchísimo, y cualquier tipo de persona. Estamos totalmente de acuerdo, todos los cubanos, básicamente en lo que queremos. O por lo menos la mayoría. Incluso personas que te lo manifiestan fuera de su cargo oficial, que están ocupando responsabilidades y demás, pero que sentado en su casa en el portal te hablan muy claro. Sin embargo, todo el mundo se pregunta, bueno, ¿y por qué no pasa nada? Además, teniendo posiblemente más razones para indignarnos que el más indignado que haya en el mundo. Mi papá me dice, en el mundo están indignados y nosotros debiéramos estar Mira, tú sabes que eso que me estás diciendo... Y entonces, permíteme terminar la idea. Si las personas no se comunican, pues a fin de cuentas coincidir ideológicamente es por gusto. ¿Por qué? De alguna manera uno debe organizarse, bueno, ¿qué es lo que queremos? ¿Quiénes quieren esto? ¿Quiénes quieren lo otro? ¿Quiénes quieren tal cosa? ¿Cuáles son las alternativas? Pero dicen, bueno, pusimos todos los medios a disposición del pueblo. No, le quitaron los medios al pueblo.
porque Eduardo Chivá, el propio Fidel Castro, habría que ver cuántos artículos publicaron en los periódicos de la dictadura de Batista. Exacto. ¿No? Y el Diablo Cojuelo y bueno, todos esos títulos que los historiadores conocen mejor que yo. Pero publicaban y salían en programas de esto y del otro. Bueno, yo quiero saber ahora en esta democracia a qué institución de radio, de televisión, de lo que fuera. Bueno, mira lo que están inventando ustedes para poder uno más o menos socializar la información. Entonces estamos totalmente aislados de los medios de comunicación. Y que me disculpen, pero hoy en día sin medios de comunicación, ¿por qué se mueven los movimientos estos del mundo de indignado y demás? Usando las redes sociales, que es un invento maravilloso, es un instrumento de liberación, como decía un experto del internet, que me leí una entrevista de él hace poco, que decía, los gobiernos temen del internet, y está claro. Y en un país como este, donde el asunto no es regular el internet, ni controlar el internet, el asunto de este país es que el internet no llegue a Cuba, porque no ha llegado. El fenómeno cubano es diferente, el internet no ha llegado al pueblo cubano. Y entonces pues se dilata esto, lo otro, el cable viene no sé qué año, el asunto no sé qué. Y lo más jodido es que yo me doy cuenta de que el trasfondo de toda esa situación no es más que político. Y está súper claro. ¿Qué es lo que es ETEXA, la que provee comunicaciones a Cuba? Bueno, ¿y qué es lo que es ETEXA? Que alguien me explique lo que es un monopolio. Y que me explique por qué ETEXA no es un monopolio. Luchamos una pila de años contra los monopolios, pero hoy en día las empresas cubanas centralizadas son grandes monopolios. Usted nada más pone otra empresa paralela a ETEXA, independiente, a hacer la gestión de la comunicación en Cuba, y ETEXA va a la quiebra. Porque el cobro de la llamada, el minuto, esto, lo otro, son cosas que no están acorde a la realidad cubana para nada. El hecho de que no pueden ponerle teléfono a la gente. En mi pueblo, en Yaray de Vázquez, un consejo popular de, no sé, 3.000, 4.000 habitantes, hay 2 o 3 teléfonos. Fíjese, no hay infraestructura para poner teléfono aquí. Bueno, ponga otra compañía para que tú veas. Que lo que se van es a matar por ponerte el teléfono. Más barato, más eficiente, con más servicio, con más cosas, pero donde no hay una competencia empresarial real, no puede haber calidad, disminución de los costos. O sea, es todo parte de una sola tubería, ¿no? Y entonces también el control, imagínate. Tú sabes, Eliezer, que tú tocaste un punto que a mí me llama mucho la atención. Tú dijiste ahora cuando hablabas que hay una gran coincidencia entre la gente. Yo creo que eso es algo que llama mucho la atención. Yo, a raíz de que he comenzado a hacer esto de SAT con nuestros amigos y todo, hemos ido cada vez encontrando más personas. Los otros días alguien me preguntaba, bueno, ¿y cuál es tu idea general de lo que has visto en SAT? Yo le digo, mi idea general es exactamente eso que tú decías. Es que hay mucha más coincidencia de lo que la gente se puede imaginar. Incluso esa coincidencia, evidentemente, el propio sistema las tiene. Cuando tú hablabas de Texas, los otros días Giovanni Sánchez escribía un artículo sobre la escucha, el espiar a los ciudadanos. Y yo creo que la seguridad del Estado escucha mucho todas las opiniones que hay, incluso, como tú decías, de personas que están dentro del propio sistema, que manifiestan que sencillamente el sistema no da más. Hay que hacer cambios y no pueden ser cambios de pretender que una economía se levante llenando fosforeras en una esquina. Cualquier persona, los otros días, incluso un economista que trabaja en el Centro de Estudio de la Economía Cubana, Omar Everleni, decía que no se puede levantar la economía de un país vendiendo sándwiches. Entonces yo creo que está más que claro lo que está pasando en Cuba y está más que claro cuál es la vía para solucionarlo. Sin embargo, ocurren cosas como, no sé si tú leíste el artículo, el tabloide que salió sobre el Congreso, la conferencia del partido que se va a hacer en enero. Cuando yo leí eso, mira, honestamente, empecé a leerlo y no pude seguir. Le pasé la vista por una necesidad de mi interés, pero cuando leí, dije, qué tristeza, ¿no? Qué tristeza que teniendo la posibilidad de hacer cambios profundos, de teniendo la posibilidad de que el país empiece a tomar el rumbo que debería tomar, seguir tan empecinados en un camino que nos va a llevar sencillamente al abismo, ¿no? Mira, yo te digo una cosa, yo estoy muy preocupado, muy preocupado, porque sinceramente te digo algo, yo quisiera vivir en Cuba. Yo quisiera tener una vida
para mí, para mis hijos, para mis nietos, en este país, pero en otras condiciones. Otras condiciones que nunca van a llegar haciendo las cosas de la misma manera, porque no sé si fue Confucio que dijo, bueno, si tú quieres tener resultados diferentes, tienes que empezar a hacer cosas diferentes. Si haces lo mismo, tendrás los mismos resultados. Y eso se aplica también a las personas. Si tú sigues con las mismas personas que piensan de la misma forma, haciendo las mismas cosas, nunca vas a tener un resultado diferente. También es posible que, disculpa que yo hable con nombre y apellido, pero a mí me jode mucho que los intelectuales y eso hablan y dicen cosas interesantes, pero nunca van a la raíz de las cosas, siempre hablan por las hojas, ¿no? No. Bien, es posible que Raúl en este caso tenga un poco más de conciencia de lo que está pasando, no sé qué, pero es que el comprometimiento que tienen todo ese buró político, digamos, y todas las personas allegadas a ellos, esa atadura visceral a la historia y a la verticalidad de ese pensamiento, esa posición durísima ante el mundo, es más grande que ellos mismos. Esto que han creado de humo enorme, que se ve en todo el mundo, es más grande que su propio pensamiento. Y entonces, pues, es muy poco lo que en ese marco pueden hacer. Ahora, este asunto de querer, como tú dices, salvar el país vendiendo croquetas, en otros términos, mira, la economía interna no hace crecer la economía a mi juicio. O sea, un país y una persona necesita el roce con el mundo para que entre, el país respire, entre divisa fresca, entren inversiones, entre dinero, crezca realmente la economía, y vendiéndonos cosas entre pobres, toma mi pullover y dame tus medias. Traficando nuestras miserias. Sí, exactamente. Eso no conduce a nada. Ahora, yo no creo tampoco yo no creo en nada centralizado, a no ser una central de ambulancia, tal vez, para que sea más eficiente. En economía, yo no creo en lo centralizado. Yo creo que la economía la hace la gente y cada quien es responsable de hacer economía, y es un fenómeno más bello incluso porque a la gente se le ocurren cosas que nadie puede ni pensar. No puede pensar ni un presidente, ni puede pensar nadie. Yo creo que aquí no hay que definir lo que hay que hacer. 168 cosas mediocres que hacer. ¿Tú sabes lo que es en el año 2010, 2011 oficializar que un plomero puede ser plomero? Vamos, mira, por errores menos graves han rodado cabezas en el mundo. Entonces, no es esa la cuestión. Hay que abrir la frontera. Los productores o interesados en hacer cualquier negocio en Cuba tienen que tener roce con la gente del mundo. Yo, digamos, produzco helado y yo tengo que ir a ver cómo se hace el helado en Brasil, cómo se hace el helado en Alemania, dónde están las tecnologías más baratas y más eficientes para hacerlo, dónde venden leche. Y entonces la mentalidad estúpida de algunas personas también me molesta cantidad, porque tú le dices algo de esto y te dicen, sí, pero si tú autorizas a todo el mundo a hacer de todo, se van a robar la leche. Coño, pero autorízales el puerto para que vayan en un barco a Brasil y traigan un barco de leche. Yo, Eliezer Ávila. Si cuando yo veo los sacos de arroz que venden aquí, dicen familia Arango no sé qué cosa, de Colombia. ¿Qué significa eso? Me está exportando el arroz un ciudadano colombiano que tiene un negocio familiar de producción de arroz. ¿Cuántos productores tenemos en Cuba de millones de cosas? Y que obviamente deben tener un compromiso con la demanda nacional y demás, pero la gente tiene que poder exportar e importar. Eso a mí, para hacer economía, no me cabe duda, y es un principio básico de la libertad económica de cualquier individuo en el mundo. Tiene que poder explorar, comunicarse, intercambiar, para poder llegar un día a tener en Cuba una clase media mundial. Fíjese, independientemente de los que estén por arriba o los que están por debajo, es importante usted tener una referencia de lo que puede ser una clase media mundial, con acceso a información, con acceso a digamos, la creación económica, desde una libertad y una movilidad absoluta a lo largo del mundo. En la medida en que usted se puede comunicar más, se puede mover más, puede tener más contacto, puede hacer más gestión, es que usted tiene éxito en este mundo tan competitivo en un negocio. Entonces yo vendiendo croquetas bajo una mata, friéndola con carbón allí en un monte de Puerto Padre, ¿qué tipo de negocio es ese? Que va a aportar a la economía de Cuba, ni que va a ser yo recogerle 4 pesos a los guajiritos de allí para aportárselo al presupuesto nacional. De ahí mismo salió. Se lo pagaron por arar con una yunta de buey unos plátanos y ahora yo se lo estoy recogiendo por las croquetas y se lo vuelvo a devolver al Estado. Eso no es economía. Para nada. Entonces, se admite, por ejemplo, que una persona siembre una caballería de plátano
¿no? Y esos plátanos son muy útiles, eso no sé qué, sí, pero ese es productor de plátanos, pero yo soy informático. Ahí era un punto que quería ¿Cuál es la llegar. diferencia? Ese es un punto que quería llegar porque tú sabes que en este momento los principales motores de la economía en el mundo entero están relacionados con la tecnología. Y mira que en Cuba tenemos capital humano preparado en eso. Pero mira que se ha ido capital humano. Sí, y se va a seguir yendo. Se va a seguir yendo porque yo creo que debería ser normal, ya que existe una cooperativa de la caña, porque yo no me puedo asociar con todos los desempleados de mi municipio que habemos graduados de la UCI con ciertos conocimientos y bueno, vamos a montar un laboratorio de creación tecnológica. A lo mejor sale de nosotros un chip o un protocolo de red o cualquier herramienta que puede no solo ayudar al desarrollo de Cuba, sino del mundo también. ¿Por qué no podemos dedicarnos a fabricar mejores relojes, mejores dispositivos de audio, mejores cualquier cosa en la tecnología? O sea, con el mismo concepto que produce papa, el que produce papa, ¿no? Y así el que produce arte, el que produce música, el que produce lo que produzca, bienes, servicios, tela, ropa, zapatos. O sea, yo creo que eso es lo normal, pero hay que masificarlo. Porque un tipo, por ejemplo, que canta reggaetón, que tiene a veces 1000 veces menos cultura y preparación y ha invertido mucho menos tiempo de su vida en estudiar en una universidad del estado, un grupo de cosas, de momento canta 2 o 3 canciones, algunas llenas de cosas que todo el mundo sabemos, y enseguida tiene 20 contratos en el mundo, anda por ahí de gira para aquí, para allá, tú le ves el cuello lleno de cadenas, que no es que lo estoy criticando, ¿eh? Yo suelo respetar a todas las personas y no hay problema con eso. Pero me refiero a un acceso, una posibilidad que tienen ellos que no tiene más nadie. Yo creo que todos los ciudadanos tienen que tener derecho a desarrollar sus proyectos de vida, Por sus proyectos de vida individuales. Pero yo creo, Eliezer, que lo principalmente que está pasando aquí es que hay pánico. Las personas que están en este momento ejerciendo el poder, que ya llevan 52 años ejerciendo el poder, que es el mismo grupo, hace en uno de los encuentros que hicimos anteriormente, yo leía una revista que se llama Tiempos Nuevos, que se editaba en la Unión Soviética en el periodo de la perestroika. Había un artículo sobre Cuba. Y en el artículo, uno de las secciones se llamaba "Se acabó el relajo". Y entonces después, cuando desarrollaban, comentaban que era una frase que había dicho Raúl Castro en el año 91. Entonces estamos 20 años después y esas mismas frases y esas mismas cosas pudiera ser el periódico Gramma de la próxima semana o del próximo mes. O sea, definitivamente una de las cosas que tiene que pasar y una de las cosas que los ciudadanos tienen que entender es que tenemos el derecho de decir si usted o su grupo o las personas que han estado ejerciendo el poder durante 52 años no han logrado la forma de que Cuba sea un país próspero, teniendo capital humano, teniendo recursos, teniendo puertos, porque por ejemplo no hay grandes industrias en Cuba, pero hay puertos que pueden jugar un papel muy importante en el comercio, como siempre lo jugaron, teniendo la posibilidad de hacer aeropuertos importantes, teniendo la posibilidad de hacer muchas cosas. Si el país es un país que está sumido en la ruina, pues sencillamente usted debe apartarse y debe permitir que personas con una visión distinta, con proyectos, con capacidad, con nivel profesional, sean los que empiecen a tomar el mando de este país.